¿Qué tal? Bienvenidos al canal La Inteligencia Artificial Explora la Biblia del Pastor Nores Custodio. Hoy analizaremos el capítulo La destrucción de Sodoma del libro Patriarcas y Profetas. Un capítulo muy interesante. Sí que lo es. Prepárense porque nos sumergiremos en la historia de Sodoma explorando cómo la abundancia y la comodidad pueden llevar a la decadencia espiritual. Exacto, un tema muy relevante aún en nuestros días. A veces las cosas que percibimos como bendiciones, como la riqueza y la prosperidad, pueden convertirse en obstáculos en nuestro camino espiritual, Claro. si no las manejamos con sabiduría. Y la historia de Sodoma es un claro ejemplo de esto. Totalmente. Al principio Sodoma era un lugar increíblemente fértil. Génesis lo describe como un valle similar al huerto de Jehová, ¿verdad? Así es. Abundancia de vegetación, ganado, comercio. Incluso se habla de que las flores perfumaban el aire constantemente. Imagínate un verdadero paraíso terrenal. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque nos muestra cómo esa abundancia, en lugar de acercar a la gente a Dios, la llevó a la autocomplacencia y al orgullo. Es como si el exceso de comodidad les hubiera hecho olvidar a Dios, ¿no? Se volvieron egoístas y se entregaron a la búsqueda del placer. Exactamente. Y aquí podemos ver la conexión entre la riqueza y la ociosidad. La gente de Sodoma tenía tanto tiempo libre que en lugar de dedicarlo a la reflexión y al crecimiento espiritual, lo desperdiciaban en vicios y excesos. Es una idea que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque en el mundo actual a menudo buscamos la comodidad y el placer como fines en sí mismos. ¿Pero a qué costo? Esa es la pregunta clave. Sodoma nos muestra que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la relación con Dios. Y si nos enfocamos solo en las comodidades terrenales, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa. Y en medio de todo esto, entra en escena Lot, sobrino de Abraham. Él decide establecerse en Sodoma, a pesar de las advertencias de su tío. ¿Qué podemos aprender de la decisión de Lot? Bueno, la historia de Lot es compleja y nos invita a reflexionar sobre la lucha interna entre el deseo de una vida cómoda y la fidelidad a Dios. Por un lado, Lot era un hombre de fe, había sido testigo de las bendiciones de Dios sobre Abraham. Claro. Recordemos que Abraham era un hombre justo que había recibido la promesa de una gran descendencia y una tierra donde habitar, y Lot como su sobrino compartía esa fe y esa esperanza. Exacto. Pero al mismo tiempo, Lot se vio seducido por la prosperidad de Sodoma. Quizás pensó que podría conciliar su fe con la vida en una ciudad tan próspera. Es interesante analizar la psicología de Lot, ¿no? Porque todos nosotros enfrentamos tentaciones similares en nuestras vidas. A veces nos dejamos llevar por la comodidad y el placer incluso sabiendo que pueden alejarnos de lo que es correcto. Y es importante recordar que Lot no estaba solo. Hubo otros que intentaron guiar a la gente de Sodoma por el camino correcto. Recordemos a Melquisedec, el rey sacerdote que bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo. Melquisedec es un personaje fascinante, ¿verdad? Aparece de repente en la historia, bendice a Abraham y luego desaparece. Algunos estudiosos creen que era una prefiguración de Cristo. Sí, su aparición en la historia es breve, pero significativa. Melquisedec representaba la verdadera adoración a Dios en contraste con la idolatría y la depravación que reinaban en Sodoma. Es decir, que a pesar de la corrupción que los rodeaba, la gente de Sodoma tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero tanto a través del ejemplo de Abraham como de la visita de Melquisedec. Exactamente. Y aún así la mayoría de ellos eligió ignorar estas señales. Rechazaron la verdad y se aferraron a su estilo de vida pecaminoso. Y como veremos más adelante, las consecuencias de esa decisión fueron devastadoras. Y esa resistencia al cambio, esa ceguera ante la verdad, finalmente condujo a la destrucción de Sodoma. Pero antes de llegar a ese punto, veamos qué sucede cuando los ángeles llegan a la ciudad. Una escena llena de tensión, ¿verdad? Los ángeles llegan a Sodoma con la misión de destruirla, pero la gente no tiene idea del peligro que se avecina. De hecho, están tan absortos en sus placeres que ni siquiera se dan cuenta de quiénes son realmente estos visitantes. Imagínate, los mensajeros de Dios llegan a la ciudad y la gente cegada por la depravación no los reconoce. Y es en este contexto que Lot, a pesar de todas sus contradicciones, realiza un acto de hospitalidad que lo redime en cierta manera. Sí. A pesar de vivir en Sodoma, Lot aún conservaba algo de la rectitud que había aprendido de Abraham. Al ofrecer refugio a los ángeles sin saber quiénes eran, realmente demostró un respeto por las leyes de la hospitalidad que contrastaba con la maldad que lo rodeaba. Y ese acto de bondad, aunque pequeño en apariencia, tuvo consecuencias profundas. Podemos interpretarlo como un último intento de Dios de salvar a la ciudad, una oportunidad que lamentablemente fue rechazada. Porque lo que sucede después es realmente escalofriante. Una turba de hombres rodea la casa de Lot exigiendo que les entregue a los forasteros. Es una imagen brutal de la depravación que había alcanzado Sodoma. La Biblia describe a la turba como ciegos en su furia.
Y podemos entender esa ceguera en un sentido literal, ya que los ángeles los habían herido con ceguera física. Pero también podemos interpretarla como una ceguera espiritual, una incapacidad para discernir el bien del mal. Es decir, que la ceguera física era un reflejo de su ceguera moral, ¿verdad? Habían perdido por completo la capacidad de distinguir lo que era correcto. Exactamente. Y la reacción de los ángeles ante esta turba nos muestra que Dios no tolera la maldad indefinidamente. El juicio divino es real, y aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo. Y es entonces cuando los ángeles revelan a Lot la verdadera razón de su visita, la destrucción inminente de Sodoma. ¿Te imaginas el terror que debió sentir Lot al escuchar esa noticia? Por supuesto. A pesar de todas sus fallas, Lot no era un hombre malvado. Y saber que la ciudad donde vivía, donde tenía su hogar y su familia iba a ser destruida, debe haber sido un golpe devastador. Y aún en ese momento de crisis, vemos cómo el apego a las cosas materiales puede nublar nuestro juicio. Lot duda en abandonar Sodoma, se aferra a sus posesiones, se preocupa por sus yernos que lamentablemente no creen en la advertencia. Y terminan muriendo en la catástrofe. Es un recordatorio para todos nosotros, ¿verdad? A veces nos aferramos tanto a las cosas materiales que perdemos de vista lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestra integridad moral, la salvación de nuestra alma. Y la historia de la esposa de Lot es quizás el ejemplo más trágico de este apego. A pesar de haber sido salvada de la ciudad, no pudo resistir la tentación de mirar atrás, añorando lo que dejaba atrás. Y pagó el precio más alto por su desobediencia. Es una lección que resuena con fuerza en nuestros días, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de tentaciones materiales, de falsas promesas de felicidad. Es fácil perderse en ese laberinto y olvidar lo que realmente importa. Y por eso la historia de Sodoma es tan relevante para nosotros. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de riquezas o en la búsqueda del placer, sino en la obediencia a Dios y en el cultivo de una vida virtuosa. Pero volviendo a la historia de Lot, ¿qué sucede después de la destrucción de Sodoma? ¿Cómo reconstruye su vida después de una experiencia tan traumática? Bueno, la Biblia nos dice que Lot y sus hijas huyen a las montañas donde encuentran refugio en una cueva. Es un final agridulce marcado por la tragedia y la pérdida. Lot ha perdido todo, su hogar, sus posesiones a su esposa, incluso el respeto de sus hijas, que en un acto desesperado por preservar su linaje, lo emborrachan y se acuestan con él. Es un episodio oscuro y perturbador que nos muestra las consecuencias del trauma y la desesperación. Pero a pesar de todo, Lot sobrevive. Y en su supervivencia podemos encontrar un mensaje de esperanza. Exactamente. A pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, Lot fue considerado justo por las Escrituras debido a su fe en Dios. Y aunque perdió mucho, finalmente encontró la salvación. Es un recordatorio de que la misericordia de Dios está disponible para todos, incluso para aquellos que han cometido graves errores. Nunca es tarde para arrepentirse, para volver a Dios y buscar su perdón. Sí, es una historia realmente conmovedora, ¿eh? Como la misericordia de Dios se extiende incluso en las situaciones más difíciles. Y hablando de misericordia, me parece fascinante la comparación que se hace en el libro entre Lot y Abraham. Sí, es una comparación que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades en la vida. Lot, aunque era un hombre de fe, se dejó seducir por las riquezas y la comodidad de Sodoma, poniendo en riesgo su bienestar espiritual y el de su familia. Mientras que Abraham, a pesar de enfrentar numerosas pruebas, permaneció fiel a Dios, obedeciendo sus mandamientos y viviendo una vida justa. Claro. Y al final fue Abraham quien recibió la verdadera recompensa, la promesa de una descendencia incontable y una herencia eterna. Precisamente, la historia de Abraham nos muestra que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la obediencia a Dios y en la búsqueda de su justicia. Esa herencia eterna, esa tierra prometida, no se limita a un lugar físico, sino que simboliza la vida eterna en la presencia de Dios. Una vida libre del pecado y del sufrimiento. ¿No es así? Así es. Una promesa que se extiende a todos aquellos que, como Abraham, creen en Dios y siguen su camino. Exactamente. La destrucción de Sodoma, aunque terrible, nos sirve como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la apostasía. Pero también nos ofrece una esperanza, la promesa de una vida mejor, una vida eterna en la presencia de Dios, disponible para todos los que se arrepienten y buscan su misericordia. Y esa es una lección que deberíamos llevar siempre con nosotros, ¿eh? Recordar que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. Buscar la verdadera riqueza, la que se encuentra en la obediencia a Dios, y construir nuestra vida sobre la roca firme de su palabra. De esa manera, no solo evitaremos el juicio que cayó sobre Sodoma, sino que también recibiremos la herencia eterna que Dios ha prometido a todos sus hijos.
La destrucción de Sodoma es una llamada de atención para todos nosotros. Nos recuerda que la búsqueda desenfrenada del placer y la acumulación de riquezas sin un fundamento moral y espiritual solo conducen a la ruina. Pero también nos ofrece un mensaje de esperanza. La misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su camino. Que este análisis nos inspire a vivir las enseñanzas de Cristo, a ser mejores discípulos y a buscar la verdadera riqueza que se encuentra en la obediencia a Dios.